Llegué. Vi. Vencí. Roma dominó el mundo antiguo durante siglos. Pero el imperio nació de la sangre derramada tanto por sus enemigos como por sus emperadores. Cayó al suelo y su cadáver permaneció ahí tendido, estremeciéndose y temblando mientras la sangre manaba de sus heridas. Desde el asesinato de Julio César hasta la locura de Calígula y Nerón. Nerón no era como sus predecesores. Nerón se veía a sí mismo más como un artista que como un emperador. La primera dinastía imperial se vio envuelta en una violenta red de intrigas políticas, en la que las familias más poderosas de Roma se disputaban el poder supremo. Este grupo de senadores decidió que la única forma de solucionar los problemas de Roma era deshacerse de él. Ahora, gracias a los métodos de investigación más avanzados y a impresionantes nuevos hallazgos, descubriremos insólitas historias de conspiración, traición, asesinato y venganza. Roma, una historia sangrienta. Grandes imperios. Roma, un nacimiento sangriento. Primer acto, la gran traición. Estamos en el año 46 antes de nuestra era. El gran conquistador Cayo Julio César regresa a Roma. La turbulenta guerra civil entre César y los ciudadanos leales al Senado ha llegado a su fin. César celebra unos extravagantes juegos para rendirse homenaje a sí mismo, con luchas de gladiadores, caza de bestias salvajes y hasta recreaciones de batallas navales. Miles de prisioneros de guerra luchan a muerte en el Circo Máximo para celebrar sus victorias en el norte de África y la Galia. Es un brutal teatro político, cuidadosamente diseñado para consolidar la reputación de César como gran conquistador. Su ambición no tenía límites. Desde niño se inspiró en la historia de Alejandro Magno. Alejandro, el conquistador del mundo conocido. Cuando volvió a Roma, César no se comportó como los generales victoriosos de la antigua República, sino que actuaba como si la República le perteneciera. Era, a pesar de lo que escribió Shakespeare, un hombre ambicioso y no paró de romper las reglas durante toda su carrera política. Ostentó el mayor poder político que un hombre podía poseer. Pero eso no le bastaba. César reniega abiertamente de la virtud romana tradicional, según la cual un general debía aceptar sus honores con humildad. Él desea desesperadamente ser adorado y venerado como un dios. Suetonio, un antiguo historiador romano, describe así las ambiciones divinas de César. Hizo uso de unos privilegios que él, como humilde mortal, debía haber rechazado. Una estatua entre las de los antiguos reyes. Un trono de oro en el Senado. Templos, altares, imágenes divinas. Un sacerdote de su propio culto. Y el cambio de nombre del séptimo mes por Julio.
Al comportarse como un rey, César vulneraba todos los valores romanos. Los romanos habían acabado con la monarquía instaurando una república. Sabemos que de los 900 miembros del Senado, unos 60 conspiraban contra él. Era un grupo relativamente pequeño de senadores. El cabecilla de la conspiración es Cayo Casio, un hombre impulsivo que tiene un rencor personal contra César, debido a una disputa por la propiedad de unos leones. Casio aborrecía al emperador. Entre las varias quejas que contra él tenía, una era el haberle quitado unos leones que había prevenido para sus juegos edilicios y que César se apropió habiéndolos ocupado en Mégara. Hoy en día puede parecernos una nimiedad, pero debemos tener en cuenta que el poder suministrar animales para los juegos era un gran motivo de orgullo para los romanos. Medían su popularidad en función al éxito de los juegos y espectáculos con los que entretenían a la plebe. Cuanto más exótico fuese el entretenimiento, mayor sería su prestigio entre la gente. El robo del león de Casio fue la gota que colmó el vaso. Habiendo Casio hablado a sus amigos para convencerles de que se unieran a su conjura contra César, todos se mostraban prontos y Bruto se ponía al frente. Marco Bruto, el cuñado de Casio, se convirtió en el conspirador más famoso del mundo, en un símbolo de las frágiles lealtades de la época. Su madre, Servilia, era amante de César. Los dos estaban profundamente enamorados. Bruto tenía una relación muy cercana, casi familiar, con César. Su madre era una de sus amantes. Y se podría decir que era una de sus favoritas. De hecho, se rumoreaba que Bruto era hijo de César, por lo que no iba a ser nada fácil convencerle para que se uniera a la conspiración. Casio tuvo una idea. Empezó a dejarle mensajes a Bruto en el Senado. Le lanzaba notas por la ventana, como escribió Shakespeare. Esos mensajes no decían nada sobre César, sino frases del estilo: Bruto, despierta. Bruto, tu patria te necesita. De los que se infería que César era el problema y había que hacer algo. El pueblo romano exigía que se tomaran medidas. Aparecieron pintadas en las paredes de la ciudad que decían: Bruto, ¿estás despierto? Bruto, ¿qué haces? Así que al final Bruto decidió unirse, liderar la conspiración para matar a César. Los conspiradores se reunían en casas por toda Roma para planear el asesinato. Algunos sugirieron hacerlo el día de las elecciones consulares, cuando César estuviera saludando a los votantes en el puente de madera. La idea era empujarle para que cayera y apuñalarle bajo el puente. Otros propusieron atacarle mientras caminaba por la vía sacra o en la entrada del teatro. Al final, fue César quien decidió la hora y el lugar de su muerte. Los conspiradores dudaban entre los distintos planes, hasta que César convocó una reunión del Senado en la curia de Pompeyo. Entonces decidieron que ese sería el momento y el lugar.
El ataque se produjo en la fecha más infame de la historia antigua, los Idus de marzo. Segundo acto, una rivalidad mortal. Año 44 antes de nuestra era, los Idus de marzo. Está a punto de producirse un cruel asesinato. El sangriento final de Julio César. César azuzó a sus enemigos pocos días antes de los Idus de marzo al anunciar que seguiría los pasos de su gran héroe Alejandro Magno, emprendiendo una gran campaña hacia el este. Esto significaba que partiría el 18 de marzo. Los conspiradores tenían que encontrar el momento ideal para acorralar a César sin revelar sus intenciones. El Senado se reunió el 15 de marzo del 44 antes de nuestra era en la curia de Pompeyo, en el edificio construido por el gran rival de César, Pompeyo. César llegaba tarde. Los senadores le estaban esperando. La noche anterior, la mujer de César tuvo una violenta pesadilla. La premonición de la desgracia. En aquella época, la gente era muy supersticiosa. La noche anterior, su mujer tuvo una pesadilla. Soñó que habían asesinado a César y que ella le sostenía entre sus brazos. Luego se despertó con el sonido de un portazo. Aquello se consideraba un presagio. Interpretaban el mundo a su manera. Muchas de las cosas que hoy en día sabemos que son fenómenos naturales o meras coincidencias, eran para ellos mensajes divinos. Los sueños eran mensajes importantes que debían ser analizados. De hecho, en Roma había un grupo de etruscos que se dedicaban a interpretar sueños. César, que no era nada supersticioso, ignoró el mal augurio y se fue al Senado. De camino al Senado, le dieron un pergamino que supuestamente contenía los nombres de los conspiradores y en el que se le informaba de la inminente traición. Pero César estaba distraído y no lo leyó de inmediato. Tomó la funesta decisión de guardarlo para leerlo más tarde. El Senado se reunía en la curia de Pompeyo, construida por Pompeyo Magno, el enemigo al que César derrotó. La conjura no estaba desprovista de simbolismo. Se dice que Casio, volviéndose a la estatua de Pompeyo, imploró su auxilio como si le oyera. César entró en la curia. Los conspiradores se arremolinaron en torno a él y le bombardearon con peticiones de amigos y familiares. Era un día como cualquier otro en el Senado. Sabemos que los conspiradores eran unos 60. Cuando le rodearon, César dio por hecho que solo querían saludarle. No notó nada fuera de lo común. Un senador llamado Tulio Cimbro dio la señal de ataque. Agarró la toga de César destapándole el cuello y los hombros. Casca fue el primero que le hirió en el cuello. Tras el primer ataque, César enseguida se percató de lo que estaba pasando y trató de defenderse. César buscó algo con lo que defenderse, pero lo único que tenía era una pluma que le clavó en la mano a su primer atacante. La sangre se derramaba por el suelo del Senado, mientras César se tambaleaba. La traición final la perpetró Bruto. Algunos han escrito que cuando Marco Bruto fue hacia él, César le dijo en griego:
¿Tú también, hijo mío? Esas son las famosas palabras que Shakespeare tradujo al latín como «Et tu, Brute?». En ese momento se dio cuenta de que era el fin. Se cubrió la cabeza con la toga y se rindió a sus asesinos. Se ve que los asesinos estaban en estado de shock, porque la autopsia reveló que todas las heridas, excepto una, eran superficiales. Aún así, le habían apuñalado 23 veces. Cayo Julio César se desangró hasta la muerte en el suelo del Senado. Cuando la noticia llegó a oídos de la población, cundió el pánico. Justo después del asesinato, los romanos se volvieron locos. Hubo grupos que se dedicaron a buscar a los conspiradores y mataron a gente que solo estaba relacionada con ellos por el nombre, porque compartían apellido, como el poeta Elvio Cina, al que mataron y no tenía nada que ver con la conspiración. Le confundieron con otro Cina. Le decapitaron y exhibieron su cabeza por las calles de Roma. Bruto y Casio pidieron cordura a la población, pero eran incapaces de controlar la situación. El problema de los conspiradores era que solo habían planeado el asesinato de César, no lo que pasaría después. Creían que después de su muerte, la antigua república quedaría restituida por arte de magia. Pero los romanos estaban en shock porque adoraban a César. Los conspiradores eran todos senadores y creían que su autoridad, su gravitas natural, bastaría para ganarse al pueblo. Pero no fue así. Al cabo de un mes, tras el asesinato de César, los dos conspiradores principales, Bruto y Casio, tuvieron que irse de Roma. En agosto abandonaron Italia porque era demasiado peligroso para ellos quedarse allí. Marco Antonio, la mano derecha de César, se hizo con el control de Roma y formó una extraña alianza con el sobrino e hijo adoptivo de César, Octavio. Marco Antonio y Octavio se llevaban a matar. Marco Antonio tenía la influencia política necesaria para concentrar al ejército. Tenía experiencia militar. Los conspiradores estaban en el este y tenían tropas. Octavio no tenía experiencia militar. En este contexto se formó el segundo triunvirato, que fue una extraña alianza. En el 42 antes de nuestra era, Marco Antonio y Octavio se enfrentaron a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. No fue una batalla instantánea, sino una contienda en dos frentes. Casio luchaba contra Marco Antonio en el norte y en el frente sur, Bruto se enfrentaba a Octavio. Marco Antonio salió victorioso. Marco Antonio derrotó a Casio y Casio se suicidó sin saber que Bruto había vencido en el otro frente. Al cabo de 3 semanas, los dos ejércitos volvieron a enfrentarse. Bruto perdió la batalla y se suicidó esa misma noche. Los dos generales no vieron más salida que el suicidio, pues lo habían arriesgado todo y habían perdido. Marco Antonio y Octavio han vengado el asesinato de Julio César, pero ahora se enfrentarán a un desafío mortal en el que estará en juego el futuro del imperio. Tercer acto. La traición del amor. El asesinato de Julio César ha sido vengado. Una alianza conocida como el Segundo Triunvirato controla Roma, pero las viejas rencillas entre Marco Antonio y Octavio amenazan con destruirla.
No olvidemos que eran enemigos acérrimos. Marco Antonio falsificó documentos para hacerse con el poder del César y autoproclamarse su heredero natural. Esto enfureció a Octavio, su sobrino y auténtico heredero. Pero de todos modos eran enemigos desde el principio. Octavio se asentó en Roma y se propuso restaurar el orden en las provincias locales. Marco Antonio miraba hacia el este, ansiaba la gloria y las riquezas de las conquistas militares. Antes de ser asesinado, César planeaba seguir los pasos de Alejandro Magno y conquistar territorios en Asia. Marco Antonio quería hacer lo mismo, pero necesitaba financiación para la campaña parta, y esa financiación vino de Egipto. Cleopatra era la reina de Egipto y necesitaba el apoyo de los poderosos generales y políticos romanos para defenderse de sus adversarios. La reina se reunió con él en Tarso en la primavera del año 41 antes de nuestra era. Remontó el río Sidnos en un barco con popa de oro, velas púrpura y remos de plata. Su movimiento seguía la cadencia del sonido de las flautas. Ella, tocada como se suele pintar a Afrodita, estaba tendida bajo una tienda bordada de oro. Marco Antonio la espera en el muelle mientras la multitud se agolpa para ver desembarcar a la reina. Ella no va a verle a él. Él ha sido invitado a reunirse con ella. Esa es la base de esta relación de poder. La reina ostenta el poder, no Marco Antonio. Al parecer ella le tenía en la palma de la mano. En esta relación cuesta distinguir el amor de la estrategia política. Mientras tanto, en Roma, Octavio contraatacó de forma astuta. Convenció a la opinión pública de que la relación de Marco Antonio con aquella extraña reina extranjera era un signo de debilidad y fue socavando su posición. Entonces, tras el fracaso de su campaña en el este, los romanos decidieron que ya habían tenido suficiente. En el año 32 antes de nuestra era, Marco Antonio fue despojado de sus títulos y Roma le declaró la guerra a Egipto. Octavio envió a su leal lugarteniente Agripa a que acabara con las vidas de Marco Antonio y Cleopatra. La batalla decisiva tuvo lugar en Accio, en el oeste de Grecia. El nombre Batalla de Accio no es nada adecuado. La flota de Marco Antonio estaba atrapada en el puerto de Accio. Él planeaba luchar en el mar, no en tierra, por lo que sus tropas de infantería no estaban preparadas, pero el ejército enemigo lo acorraló en el puerto. Cleopatra entró en pánico al cabo de unas semanas e intentó huir. Ante este hecho, Marco Antonio lanzó un ataque contra la flota de Agripa y se produjo el desastre. Él intentó seguir a su reina en su huida a Egipto y la flota egipcia quedó diezmada. Marco Antonio y Cleopatra huyen a Egipto. Están rodeados, no tienen escapatoria. Parece que el suicidio es la única salida. Marco Antonio se clava un puñal en el estómago y se desangra en brazos de su amada. Pensando en sus hijos, Cleopatra intenta negociar con Octavio. Pero al final pierde la esperanza y también acaba suicidándose. Según la leyenda, con una serpiente venenosa que le dieron sus sirvientes. Dícese que el áspid fue introducido con aquellos higos. Otros sostienen que había estado guardado en una vasija e irritado y enfurecido por Cleopatra. Con un alfiler de oro se le había agarrado el brazo, pero nadie sabe la verdad de lo que pasó. Con Marco Antonio y Cleopatra muertos, Octavio tiene vía libre para hacerse con el poder absoluto sobre el imperio.
Ya se había proclamado a sí mismo Divi Filius, Hijo de Dios. En el año 27 antes de nuestra era, el Senado le declara Princeps, el primer ciudadano. Poco después, el Senado le otorga el sobrenombre con el que pasaría a la historia: Augusto el Venerable. El título que llevarían todos sus sucesores. Octavio, ahora César Augusto, pasa a ser el primer emperador de Roma. Durante 45 años, fue el hombre más poderoso del mundo antiguo. Tras 100 años de guerras civiles, él fue quien instauró la paz en Roma. Estableció un sistema político totalmente nuevo que fue diseñado específicamente en base a su persona, pero cuya estructura fundamental se mantuvo durante varios siglos. La decadencia de su dinastía imperial comienza en el año 37 antes de nuestra era, con la muerte de su hijo adoptivo Tiberio. Su sucesor es Gaius César Augustus Germanicus, más conocido por su sobrenombre, Calígula. La llegada al trono de Calígula fue para los romanos y para el mundo entero un sueño hecho realidad. Calígula deroga algunas de las leyes más impopulares de Tiberio, incluidos los juicios por traición, que habían destrozado su propia familia. Su madre fue enviada al exilio por orden de Tiberio y acabó muriendo de hambre en una isla. El emperador también mató a sus 2 hermanos mayores. Calígula perdona a los exiliados y recoge en persona las cenizas de su madre y sus hermanos. Con gran ostentación, las lleva a Roma y las entierra junto a la tumba de Augusto. El pueblo de Roma aplaude todas sus primeras medidas. Calígula parece destinado a alcanzar la grandeza. Completó el templo de Augusto y el teatro de Pompeyo, y emprendió la construcción de un acueducto en Tibur y un anfiteatro junto a la muralla. Calígula cortejaba a las multitudes, les daba lo que querían: pan y circo. Montaba espectáculos increíbles que superaban en todos los sentidos lo que habían visto hasta entonces. Pero tras solo 6 meses de reinado, Calígula cae enfermo. El emperador se recupera, pero ya no es el que era. Siempre se ha creído que esa enfermedad volvió loco a Calígula, pero hoy en día los historiadores ponen en duda esta creencia. Sea cual sea la verdad, Calígula empieza a comportarse de forma diferente. Ahora es un hombre cruel. Suetonio empieza el relato de este oscuro capítulo de la vida de Calígula con la siguiente frase: Hasta aquí he hablado de un príncipe. Ahora hablaré de un monstruo. Cuarto acto: la locura. Tras 6 meses de prosperidad, el reinado de Calígula da un siniestro giro. Un hombre de crueldad ilimitada ostenta el poder absoluto y Roma sufre. No es fácil determinar la locura de Calígula. Yo personalmente opino que no sufría ninguna enfermedad mental. Pero es evidente que era un emperador con el que costaba entenderse. Sobre todo si eras un senador romano. Se eri un senatore romano, porque una delle cose che Calígula... Se rumoreaba que Calígula mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas, pero puede que fuesen solo calumnias difundidas por los senadores.
Calígula no paraba de intentar humillar a los senadores. Alardeaba de su poder ilimitado, algo que Augusto siempre había evitado. El Senado no sabía lidiar ni con esa situación, ni con el emperador, y optó por traducir su comportamiento a un idioma que les fuera más fácil de entender. Estas acusaciones de desviaciones sexuales o de deseo sexual incontrolado, que era de lo que se le acusaba a Calígula, eran muy comunes en los malos emperadores. Tiberio, con quien Calígula pasó algunos años en la isla de Capri, era famoso por sus peculiares inclinaciones sexuales. Suetonio cuenta que cuando Tiberio se bañaba en las aguas de Capri, le gustaba tener chicos y chicas buceando entre sus piernas y mordiéndole, ya que eso le excitaba. No son más que rumores que, en mi opinión y en la de la mayoría de los historiadores, no tienen ninguna validez. Eran historias que se contaban en los burdeles. Lo que sí tiene más validez son las crónicas en las que se describe cómo Calígula seducía a las nobles romanas. Las invitaba a cenar en su casa con sus maridos y las examinaba cuidadosamente de una en una mientras desfilaban frente a su diván. Al igual que un mercader que comprueba el valor de un esclavo, alzaba el mentón de aquellas que, con pudor, mantenían la mirada fija en el suelo. Era una de las maneras en las que humillaba a los senadores. Era su forma de decirles: puedo llevarme a tu esposa detrás de una esquina en medio de un banquete y hacerle lo que quiera, y tú no puedes hacer nada al respecto. Lo único que supera su apetito sexual es su amor por la sangre. Como la carne para los animales salvajes del circo le parece demasiado cara, decide alimentarlos con criminales. Obligaba a los padres a que presenciasen el suplicio de sus hijos y, habiéndose uno excusado por enfermo, mandóle el litera. Hizo azotar con cadenas al encargado de los juegos y cacerías del circo y no mandó matarle hasta que no pudo soportar el olor de su cerebro en putrefacción. A Calígula le gustan las muertes lentas y agónicas. Su orden, hacer que sienta que se muere, era famosa en Roma. Calígula detesta al Senado y siempre está buscando nuevas formas de ultrajar su honor. Al final de su reinado nombra cónsul a su caballo Incitatus, una astuta forma de criticar el ansia de poder de los senadores que deseaban desesperadamente convertirse en cónsules. Era evidente que Calígula quería humillar a los senadores. Les dejó claro que para él, ellos tenían menos valor que su caballo, el famoso Incitatus. Mod también era una forma de decirles que para él el cónsul era tan importante como un caballo, y que este animal tenía la inteligencia suficiente para ser cónsul. Suetonio deja constancia del agravio final del emperador a las élites romanas. Estableció un lupanar en su propio palacio, ocupado por mujeres casadas e hijas de familia, y los nomenclatores iban a las plazas públicas y a los alrededores de los templos, invitando al placer a todos los hombres. Los historiadores actuales consideraban esto una exageración, pero la verdad es aún más siniestra. Sobre el año 40 antes de nuestra era, los nobles de Roma ya no pueden más. Todos odian tanto a Calígula que no faltan conspiradores dispuestos a eliminar al tirano. Hasta la guardia pretoriana del emperador se une al complot. La guardia pretoriana, la guardia de palacio, estaba furiosa con él porque les daba contraseñas obscenas.
En los cambios de guardia, los guardas nocturnos tenían que intercambiarse unas contraseñas escogidas por el emperador, que solían ser frases del estilo «Hola, cariño». Esto no les sentaba nada bien a aquellos hombres tan viriles, así que estaban muy cabreados con él. Uno de los guardas, Querea, tiene motivos personales para matarle. Calígula se burlaba constantemente de Querea. Le decía que era un flojo, que no era lo suficientemente hombre, que era un pelele. Calígula sabía que era un hombre muy sensible y por eso le encargaba siempre el trabajo sucio. Cuando había que torturar a alguien, enviaba a Querea, porque sabía que se ensañaría para demostrar su masculinidad. El plan es bastante sencillo. El mediodía del 24 de enero del año 41 antes de nuestra era, Calígula acude a una representación teatral. Como se encuentra mal por la copiosa cena de la noche anterior, sale antes del final. De camino del teatro a palacio, junto a su guardia imperial, Calígula se detuvo a hablar con unos actores que se estaban preparando para la siguiente escena. Querea les dijo a algunos de los pretorianos que se marcharan, pues no todos aprobaban la conjura. Era solo un pequeño grupo el que quería matar a Calígula. Mientras hablaba con los niños, Querea, colocado a su espalda, le hirió violentamente en el cuello con la espada, gritando: «Haced lo mismo». Derribado al suelo y replegado sobre sí mismo, gritó que seguía vivo, y los demás conjurados le dieron 30 puñaladas en todo el cuerpo, incluidos los genitales. Lo realmente cruel fue la muerte de su familia. Su mujer fue brutalmente asesinada y a su hija de 2 años, Julia Drusila, llamada así por la hermana del emperador, le destrozaron el cráneo. El baño de sangre acaba sin haber escogido un sucesor. Al final, se deciden por el tío de Calígula, Claudio. Claudio logra dar estabilidad al imperio y pasó a la historia como uno de los mejores emperadores de Roma. Pero no supo elegir bien a su esposa. Poco antes del fin de su reinado, se casa con su sobrina Agripina, una mujer ambiciosa dispuesta a hacer lo que hiciera falta para alcanzar sus objetivos políticos. Agripina era un animal político. Se sentía cómoda en el mundo de la política y se le daba muy bien. Tanto ella como el emperador sacaron provecho de su matrimonio. Agripina quería que su linaje se mantuviera en el poder y gobernara el imperio. Agripina conspira para beneficiar a su hijo Nerón, convenciendo a Claudio de que lo adopte y lo convierta en su heredero. Con todas las piezas en posición, la reina hace una jugada maestra. Era evidente que estaba siguiendo una estrategia para darle a su hijo Nerón el trono imperial. Dicha estrategia culminó en el envenenamiento de Claudio. Al parecer, Claudio murió al ingerir setas venenosas. Pero si nos fijamos en el ascenso al poder de Agripina y en todo lo que hizo tras la coronación de Nerón, resulta muy probable que ella envenenara a Claudio. Claudio muere en el año 54 antes de nuestra era, propiciando la llegada al trono del hijo de 17 años de Agripina, Nerón. La locura de Calígula no fue nada comparada con la suya. La primera dinastía imperial, que nació de la sangre, moriría en el fuego. Quinto acto. Imperio en llamas. En el año 54 antes de nuestra era, Nerón se convirtió en el emperador de Roma. Se cree que su madre, Agripina, envenenó a Claudio para que su hijo le sucediera. Al principio estaba muy agradecido con Agripina, porque de no haber sido por ella nunca habría accedido al trono.
Era muy poco probable que él estuviese involucrado en la muerte de Claudio, pero en todo caso se alegraba mucho de ser emperador. Agripina era una mujer poderosa, algo a lo que los romanos no estaban acostumbrados. Cuando disminuyó su influencia sobre Nerón, sus enemigos difundieron escabrosos rumores. Decían que había intentado recuperar el favor de su hijo, ofreciéndosele medio desnuda cuando él estaba medio borracho. Otros dicen que era Nerón el que deseaba a su madre. Una anécdota dice que mantuvieron relaciones sexuales. Fue en un viaje en litera. Al parecer, Nerón se levantó con manchas en ciertas zonas que daban a entender que había practicado el coito. Yo personalmente no me lo creo. Pero el verdadero problema es Nerón. Joven distraído y poco interesado por la política, se cansa de su primera esposa, la hija de su predecesor, y se enamora de una mujer de clase humilde. Un agravio para la nobleza romana. Se enamoró de una mujer llamada Ate. Agripina no lo aprobaba y la maltrataba, por lo que Nerón la envió fuera de Roma. No quería que le controlara. Con su madre fuera de juego, Nerón se dedica al disfrute. La música y las artes son lo que más le fascinan. Nerone viene acclamato imperatore a 17 años. Fue proclamado emperador a los 17. Era extremadamente joven y su inmadurez política pronto se hizo patente. Era un joven que desde siempre sintió gran predilección por las artes. No estaba permitido abandonar el teatro en sus recitales, ni siquiera por las más imperiosas necesidades. Así que algunas mujeres dieron a luz en el espectáculo y muchos espectadores, cansados de oír y aplaudir, saltaron furtivamente por encima de las murallas de la ciudad, cuyas puertas estaban cerradas, o se fingieron muertos para que los sacasen. El hedonista Nerón encuentra un nuevo amor, Popea Sabina. Popea era la nueva pasión de Nerón y al final se convirtió en su esposa. Era una mujer inteligente, rica, de buena familia y muy hermosa. Nerón se enamoró y logró casarse con ella. O mejor dicho, ella logró casarse con Nerón. Pero el matrimonio no dura mucho. Popea muere durante el embarazo de su segundo hijo. Los rumores se extienden por toda Roma. Se dice que Nerón volvió a casa después de estar toda la noche de fiesta y se hartó de las quejas de Popea. Al parecer ella le recriminó que saliera tanto, dejándola siempre sola en casa. Y Nerón, harto de sus quejas, la golpeó en el vientre. Le dio una patada en el vientre, matándola a ella y a su hijo. Popea muore. Muore lei e muore il figlio. Sea cual sea la verdad, Nerón nunca se recuperó de la muerte de Popea, tal como demuestra la siguiente historia. Sappiamo che a un certo punto Sabemos que en un momento dado se enteró de que había un antiguo esclavo que se parecía mucho a Popea, pero era un hombre. ¿Qué hizo Nerón? Cosa fa Nerone? Hizo que se lo llevaran a Roma. Le vistió como su esposa, le maquilló con el maquillaje de ella, le castró y se paseó por Roma con él como si fuese su mujer. Le llamó Sabina, que era el nomen de Popea. En el año 64 antes de nuestra era, se produjo el terrible desastre que pasó a definir el reinado de Nerón. Se incendiaron los comercios cercanos al Circo Máximo. Las llamas se propagaron rápidamente por la ciudad, ardiendo el 75% de Roma. Templos de cientos de años de antigüedad fueron destruidos. El incendio duró 6 días y muchos historiadores aseguran que Nerón tuvo algo que ver.
Esa es la gran pregunta. Los historiadores están divididos entre los que creen que Nerón quería incendiar Roma para reconstruirla y hacerla más bonita y mejor organizada, y los que sostienen que él no fue responsable y que hizo lo que pudo por ayudar a sofocar el incendio. Como respuesta a esta tragedia, Nerón encarceló a varios miembros de una nueva religión oriental, los cristianos. Una gran multitud fue condenada por el crimen de incendiar la ciudad. Se les cubrió con pieles de animales para que fueran devorados por perros hasta la muerte. Se les crucificaba y se les arrojaba al fuego para que sirvieran de antorchas humanas por la noche. Esto no se hizo por el bien de la comunidad, sino para igualar la crueldad de la destrucción del fuego. El incendio marca el principio del fin de Nerón, que poco a poco va perdiendo poder. La primera ficha de dominó cae en marzo del año 68, cuando el gobernador de la Galia, una región francesa, se levanta contra Nerón. En una carta dirigida a Roma, Vindex calumnia a los ancestros del emperador y, lo que es peor, le acusa de tocar mal la lira. Eso era inaceptable para Nerón. Dijo, todas las acusaciones de Vindex son falsas, porque no es cierto que yo toque mal la lira. He elevado el arte de la lira a la perfección. Por tanto, todo lo que dice Vindex es mentira. Los últimos días de Nerón estuvieron marcados por el pánico y el miedo. Antes de que se produjeran los levantamientos contra él, pasaba la mayor parte del tiempo solo. El Senado lo declaró enemigo del Estado y hasta la gente de palacio estaba en su contra. Estaba perdiendo el imperio. Consternado, huyó a una villa a las afueras de Roma. Al haber sido declarado enemigo público por el Senado, sería ejecutado a la antigua usanza. Él preguntó que cómo era la ejecución a la antigua usanza y le dijeron que consistía en desnudar al condenado, meterle la cabeza en una horca de madera y golpearle con palos hasta la muerte. Cuando ya oía los caballos acercarse, Nerón tomó su decisión final. No dejaría que lo capturasen. Los soldados romanos sabían dónde estaba. Cuando ya estaban llegando, Nerón agarró su espada y con ayuda de su sirviente, que era un hombre libre, se la clavó en el cuello. En ese momento llegó el oficial que lideraba el pelotón y trató de parar la hemorragia, ya que quería ejecutarlo él mismo. Nerón le miró con los ojos saliéndosele de las órbitas, aterrado, con la sangre manándole del cuello. De esta forma tan inesperada y violenta murió Nerón, quien antes de suicidarse dijo: «Qué gran artista muere conmigo». Este fue el fin de la primera gran dinastía de la antigua Roma. La ciudad de Roma tuvo un nacimiento sangriento, un nacimiento fratricida. Se fundó con la sangre derramada en la muerte de Remo a manos de su hermano Rómulo. Cuando solo una persona puede ostentar el poder, todos quieren ser esa persona. Aquel imperio nació por el asesinato de un hermano, se mantuvo a través del genocidio extranjero y las dinastías imperiales sobrevivían a través de los asesinatos entre familiares. El imperio erigido por estos emperadores duró siglos. La historia de sus vidas nos deja una advertencia. El poder absoluto corrompe absolutamente.